entendimiento con Irán, que él, como muchos, entendemos un pacto de impunidad para los responsables detrás de aquella atrocidad, ¿no? Uh-huh. Hoy creo que todo toma otro color, ¿no? La denuncia de Nisman con lo que está pasando en Irán. Hoy Irán hizo una amenaza a la Argentina, que va a haber respuestas duras o algo así con respecto a que Milei, o a propósito de que Milei declaró como fuerzas terroristas al-Quds, ¿no? Que es la guardia iraní. ¿Qué pensás sobre esto? Que sin duda la realidad mundial está revalorizando el trabajo de Nisman, le da razón a lo que él sostuvo con su denuncia. Está poniendo en el lugar en el que debe estar su legado. Uh-huh. Esto es clarísimo. Nisman denunció ese encubrimiento porque con este pacto se garantizaba la impunidad de los responsables respecto de los cuales él se había pronunciado en el expediente de AMIA ya en el mes de octubre del año 2006, haciendo la acusación, analizando la prueba en base a la cual él presentaba esa acusación, y se emitieron las alertas rojas de Interpol. No caben dudas que pese a su asesinato y a lo que se intentó hacer con su asesinato, que era silenciarlo, esto afortunadamente no se logró, y 11 años después se pone al descubierto la razón que asistía a la postura que él sostuvo al denunciar este pacto de impunidad. ¿Y cuál sería la razón para vos? Y que no se puede negociar con el terrorismo, no se puede que el Estado argentino hizo en ese momento asociar con el terrorismo, garantizar la impunidad de los responsables, arrogándose el Poder Ejecutivo funciones judiciales que le están vedadas. El artículo 109 de la Constitución Nacional es claro cuando dice que el Poder Ejecutivo en ningún caso puede ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de las causas pendientes, y la causa AMIA era una causa pendiente. Este pacto importaba resignar la soberanía de los tribunales de nuestro país. Sandra, ¿y quién se benefició y quién se perjudicó con el crimen de Nisman? Que son las típicas preguntas que hacen los investigadores, ¿no? ¿Quién se beneficia con esto? ¿Quién se perjudica con esto? Supongo que te las habrás hecho varias veces, esas preguntas. Sí, sin duda. O sea, esta respuesta depende del punto de vista desde el cual se lo mire. Si lo analizamos en términos políticos, con el asesinato de Nisman, siento que, como decían al principio del programa, se puso al descubierto el gobierno que teníamos en ese momento, con estos discursos de tinte totalitarista, de imponer un pensamiento único, de intentar silenciar al que piensa distinto. Nisman radicó una denuncia ante la justicia. Esa denuncia debía ser investigada, y así lo sostuvo la Corte recientemente cuando dispuso que esta denuncia que él hizo debe ir a juicio oral y los acusados deben dar cuenta, deben dar respuestas ante la justicia. Entonces, yo pienso que sin duda el gobierno de Cristina Kirchner fue uno de los grandes perjudicados con este crimen, y beneficiados, yo creo que nadie fue beneficiado. Si algo de positivo podemos sacar de este hecho de tal gravedad institucional que ocurrió, que yo entiendo que es el hecho de mayor gravedad institucional desde el advenimiento de la democracia, es que este magnicidio nos unió a casi todos los argentinos en decir: esto no es lo que queremos. Y la gente se expresó, no solo en esa multitudinaria marcha de los paraguas, ¿sí? Sino también después a través de las urnas, al elegir propuestas de gobiernos que tengan bien en claro de qué lado del mundo queremos estar los argentinos, y que es del lado de los países que luchan por la preservación de la humanidad,
que luchan contra el terrorismo, que no se asocian, que no negocian con el terrorismo y que defienden los valores de la vida, la libertad y la democracia, que no están a favor de estos sistemas totalitarios. Por eso yo digo que esto fue el magnicidio de Nisman fue construyendo una oposición en el sentido de que la sociedad argentina empezó a entender qué valores sostenía el kirchnerismo y qué valores no quería, ¿no? Te quiero preguntar puntualmente por Jaime Estiuso. ¿Qué rol cumplió? Recordemos, a ver, ubiquémonos en el momento. Cristina había echado a Jaime Estiuso unos meses antes del crimen de Nisman, pero él seguía teniendo influencia, por supuesto, sobre la AFI entonces. ¿Qué rol cumplió en el crimen de Nisman? Porque se hablaba de llamados entre, no sé si de Estiuso hacia él o de él de Nisman hacia Estiuso. ¿Qué rol crees que cumplió ahí? La verdad es que yo desconozco si cumplió o no cumplió un determinado rol. Lo que sí sé es que en el mes de diciembre de 2014 la presidenta toma esta decisión a la que vos hacías referencia respecto de la no continuidad de Jaime Estiuso en las ex-CIDE, que se volvió a llamar CIDE. CIDE, sí. Y a los pocos días, al mes, ocurre este hecho. Sí sé el rol que cumplía antes, ¿no? No nos olvidemos que Nisman fue designado como titular de la UFI-AMIA en el año 2004, a 10 años de cometido el atentado. Y él se encontraba investigando un atentado terrorista de impacto internacional, con lo cual el Servicio de Inteligencia de Estado colaboraba con esa investigación, con comunicaciones e información recabada de otros servicios de inteligencia de otros estados. Entonces, es más, hasta el presidente Néstor Kirchner, cuando designa a Nisman a cargo de la UFI-AMIA, dispone la desclasificación de varios de los archivos del Servicio de Inteligencia y le encomienda a la CIDE, a través de Jaime Estiuso, a colaborar con el fiscal que iba a llevar adelante esta investigación. Bien, te quiero preguntar algo. Lo que se dijo es que, bueno, que hubieron llamados de Nisman a Estiuso en los días previos o en ese día, me parece, a su muerte, que aparentemente no lograron una comunicación efectiva. Te quiero dejar una pregunta planteada. Lo vamos a ver a Gustavo Carabajal, que nos trae algunas placas sobre las pericias. Pero quiero preguntarte y plantearte qué pasó con vos después de la muerte de Nisman. ¿Qué te pasó a vos como profesional, como mujer? ¿Cómo viviste ese momento tan fuerte, ¿no? Tan impactante, también con tus hijas? ¿Qué pasó ahí en esa familia? Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Buenas noches, doctora. Hemos preparado con la producción una serie de placas para que vos, que estás en tu casa, entiendas cómo y por qué mataron a Alberto Nisman y quiénes estuvieron detrás. ¿Cómo está avanzando este expediente judicial que tiene el fiscal Eduardo Tayano, que está llevando adelante para tratar de poder llegar a los responsables del asesinato del fiscal Alberto Nisman? Primero quiero marcar algo que es clave. El asesinato de un fiscal federal es jurisdicción de la justicia federal. Fue un magnicidio. Sin embargo, este homicidio comenzó a ser investigado por una fiscal que estaba formando parte de la Justicia Nacional de Instrucción, que era Viviana Fey. Ahí ya empezó todo mal. 10 años, poco más de 10 años y meses del homicidio de Alberto Nisman, el fiscal federal que investigaba el mayor atentado terrorista en la historia argentina, la justicia imputó a Viviana Fey, imputó a Sergio Berni, secretario o ministro de Seguridad de la Nación en el momento del homicidio de Nisman, por presunto encubrimiento. Imputó a Darío Ruiz, que era el segundo de Sergio Berni en el ministerio. Apuntó y también acusó a Román Di Santo, el jefe de la Policía Federal, y también a quien estaba a cargo de la prefectura, porque no se olviden que el homicidio del fiscal Nisman ocurre en Puerto Madero, que tenía la jurisdicción
justamente la prefectura y efectivos de esa fuerza de seguridad estuvieron en el departamento donde mataron al fiscal Nisman. Quería marcar esto para que tengamos dimensión de quienes están siendo acusados e investigados en un hecho que ya cumplió 15 años, pero todavía no tiene fecha de juicio oral, Laura. Vamos a repasar las placas, justamente. Mira, 11 años de la muerte de Alberto Nisman, 127 cuerpos tiene el expediente, pero insisto, todavía no le pusieron fecha al juicio oral. 22.200 fojas contienen los detalles de todo el sumario, de todo lo que se hizo hasta ahora en la causa que instruyó, repito, él está y sigue instruyendo el fiscal federal Eduardo Tayano. Seguimos, para que tengan dimensión de lo que es la investigación. 8 causas con esas se iniciaron a partir de la investigación del homicidio de Alberto Nisman. Esto significa que después, o a raíz del asesinato de Alberto Nisman, se abrieron 8 expedientes porque hay complicidades de distintos estamentos del Estado que se pusieron de acuerdo para matar al fiscal que había denunciado a los referentes más importantes del gobierno en ese momento. 180 dispositivos informáticos fueron peritados. Hay más todavía. 500 líneas de teléfono y sus celulares fueron objetos de investigación. Todo esto es oficial. Todo esto es el informe de gestión que hizo en su momento el fiscal Eduardo Tayano. Y hay más también. Para que tengamos idea de esto. 200.000 comunicaciones telefónicas fueron analizadas y cruzadas. Y la investigación sigue, porque está prevista que para febrero declare la fiscal Viviana Fein, que estuvo en ese momento, la van a indagar como presunta autora del delito de encubrimiento. Y otro detalle, entre los testigos que están interrogando ahora, figuran, como marcaba Daniel Santoro en el video que pasábamos también, están interrogando, hasta el momento han tomado declaración a 15 de 90 agentes de inteligencia que tienen que ver con el ejército, directamente. En este estadio está hasta el momento la causa para tratar de establecer quién o quiénes mataron a Alberto Nisman, que tiene un solo procesado. Ahí lo veíamos en el informe también justamente Diego Labormarcino. Gustavo, bueno, excelente trabajo. Y Sandra, sí. Perdóname, Laura, esto es el último. Se tomaron 900 declaraciones testimoniales hasta el momento, y 64 testigos fueron justamente agentes o exintegrantes del servicio de inteligencia. Pero insisto, todavía no hay una imputación directa, más allá de lo que se conoció sobre el encubrimiento, sobre quiénes mataron al fiscal Nisman. Caraba, muchísimas gracias. Bueno, gran informe. ¿Qué mirada tenés, Sandra, sobre lo que acaba de decir Gustavo? Sobre todo el tema de la complicidad de los distintos estamentos del Estado. Bueno, inicialmente la investigación fue altamente cuestionada, fundamentalmente por nosotros. Desde el comienzo planteamos todo lo que no se hizo y lo que se hizo mal. Se mezcló la mediocridad, la desidia con la intencionalidad. Desde un primer momento yo planteé que no se diera curso a la autopsia porque es un derecho previsto en la ley, que las familias de las víctimas tienen el derecho de controlar la prueba y de formar parte de la producción de la prueba, designando sus peritos de parte en caso de así desearlo. Y era nuestra voluntad designar nuestros propios peritos y controlar la autopsia. ¿Cómo puede ser que la autopsia de un fiscal federal que estaba investigando semejante atentado terrorista no fue presenciada por ningún magistrado ni ningún funcionario? Me refiero ni a la jueza ni a la fiscal. Y además no le hicieron saber, incumplieron con su deber funcional de hacerle saber a la madre de Nisman, que estaba esa noche en el lugar, de su derecho a designar peritos de parte. Además hay un plazo establecido para que las partes puedan hacerlo. Como familiar estaba solamente la madre de Nisman. Pero yo entablé comunicación con varios de los presentes en el departamento, desde el jefe de la Policía Federal, pasando por el ministro, ¿Cómo te enterás por el secretario de Seguridad. De lo que había pasado? Yo estaba en la ciudad de París con mis 2 hijas,
porque era el cumpleaños de 15 de Yare y nosotros habíamos organizado un viaje. Y estábamos en la habitación del hotel, Cala, que había cumplido 8 años el 8 de enero, estaba ya descansando, Yare y yo jugando a las cartas, cuando me llama una secretaria de nombre Marina y me pide el celular de la hermana del fiscal diciéndome que querían contactarla porque hacía varias horas que él no respondía los llamados ni los mensajes y que no querían transmitirle esto a la madre. Ahí yo le pregunté cuánto hace que él, e inmediatamente me di cuenta que algo grave le había pasado, porque todos los que yo conviví 17 años con él y todos los que tenían trato bien saben que era una persona que inmediatamente respondía los mensajes, los llamados, los mails. Su forma de funcionar en la vida. Sí, aparte había dejado convocados a colaboradores de él, de la Fiscalía, porque al otro día él tenía que concurrir al Congreso a dar cuenta de esta denuncia y de las pruebas. Bueno, en ese momento yo me entero y cuando, después de muchas idas y venidas, de decirle a los custodios que tirasen la puerta abajo, bajo mi responsabilidad, que uno me respondía, el doctor se va a enojar. Yo le dije, mire, usted conoce al doctor, algo grave le pasó. Yo pensé que le había dado un infarto, tal vez de los nervios del claro, estudio. Bueno, cuando me entero de este desenlace y me transmiten que había un arma, dije, no, a este hombre lo mataron. O sea, lo primero que pensaste y se te ocurrió es eso, lo mataron. Sí, no tenía dudas, pero bueno, después dijimos, bueno, esto se debe investigar y lo que planteé a más de uno de estos funcionarios es, por favor, transmítanle a la fiscal y al juez de Campos que no den curso a la autopsia hasta que nosotros designemos peritos de parte. Es más, al día siguiente, el lunes, a primera hora, hubo un escrito presentado por pedido mío pidiendo que nos esperasen para designar un perito de parte y presenciar la autopsia. Bien. En todas las muertes dudosas que yo tuve en trámite ante mi juzgado, presencié personal y directamente las autopsias. La autopsia de Nisman nadie la presenció. Y muchos han dicho, bueno, pero después la familia tenía la oportunidad de pedir que se reedite. Eso es una burrada, porque dicho por los tanatólogos expertos de la morgue judicial, una autopsia nunca puede ser reeditada en las mismas condiciones, porque quien sabe de qué se tratan esas operaciones periciales sabe que el cuerpo no vuelve a estar del mismo modo. Bien, Sandra, hoy, bueno, sabés, hubo un acto de conmemoración frente al EPARC, la torre donde vivía Alberto Nisman. Tenemos unas declaraciones de la hermana del fiscal. Las escuchamos. Cada vez que exigimos justicia por Nisman, entonces, y aquí lo estamos haciendo, estamos poniendo un ladrillo en un muro que nos protege del terror y de la barbarie. Cada vez que lo recordamos, su nombre, estamos encendiendo una luz contra la oscuridad y los sótanos del poder. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos obstáculos se pongan en el camino. Dicen que la justicia tardía no es justicia, pero la justicia olvidada es complicidad y nosotros nunca vamos a ser cómplices de eso. Así que muchas gracias. Esto acaba de pasar en Le Parc, en un acto de conmemoración por el crimen de Nisman, y estuvieron ahí dos personas que están aquí hoy, que es Waldo Wolf y Daniel Santoro. Waldo, estuviste ahí, una mirada de lo que sucedió y también de lo que estamos conversando con la jueza Arroyo Salgado. Bueno, todos los años he tenido el privilegio, yo no conocía a la familia antes del asesinato del fiscal Nisman, y siempre lo digo, yo no era amigo del fiscal Nisman, tenía una relación porque yo cumplía un rol dentro de la comunidad judía, era el vicepresidente de la DAIA y estaba muy interesado siempre en la causa y convivía con él. Y agradezco siempre a la familia el lugar que me ha dado. Así que momento de honrar su muerte.
Y también vos hacías mención cómo cambió la Argentina o la relación con aquel gobierno cuando él murió. En esta fecha siempre vemos la reedición de las miserias más profundas que tiene cierto sector de la política, porque incluso en la guerra los opositores permiten que alguien entierre a sus muertos con honorabilidad, y lo que tuvo que padecer nosotros como actores políticos, pero ni que hablar la familia de parte de las autoridades de aquel entonces, de quienes ejercían el poder. Aníbal Fernández. Sí, las cosas que decían, ¿no? La instauraron difamación. El hecho de que incluso él tenía relaciones en su vida privada, homosexuales o con mujeres, metiéndose en su vida privada. Mintieron de que había faltado, al día de hoy uno escucha en las redes, de que faltó plata en el juzgado, cosa que es mentira, porque la auditoría dio que no faltó nada. Así que un momento para nosotros muy sagrado de acompañar a la familia y darle honor a su muerte. Teníamos, porque lo que estábamos viendo recién era el testimonio de una fiscal. Después, si podemos pasar el de la hermana de Nisman, me gustaría, lo buscamos. Mientras, con Daniel Santoro. Daniel, estuviste ahí, una mirada sobre lo que estamos conversando con la doctora Arroyo Salgado y de lo que pasó en Le Parc hoy. Bueno, Laura, lo decías vos, lo decía la fiscal Goyeneche, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos que investigó a Urribarri, lo decía el diputado Waldo Wolf. El tema de los servicios de inteligencia, como lo contó Gustavo, esa es la etapa en que se encuentra la investigación del crimen de Nisman. Se convocaron a 94 espías del ejército. Las Fuerzas Armadas tienen prohibido hacer inteligencia interior. Y eso, Daniel, discúlpame, tenía que ver con que Milani estaba a cargo de la AFI, de los servicios de inteligencia. Exactamente. Yo creo que si vos estabas rumbeando a la jueza para que nos dé esa definición, porque queda claro que había una CIDE paralela, con más recursos que la CIDE oficial, que lo habían echado a Estiuso. Y Tayano no convocó a esta citación como testigo ni a Milani ni a su mano derecha, Conrado Pereira. ¿Para qué se usó esa CIDE paralela en el crimen de Nisman? ¿Para instalar la hipótesis del suicidio? Creo que eso es uno de los interrogantes que quedan planteados como vos venís llevando el debate, Laura. Sí, sí. Tenemos al doctor Russo, penalista. Muy buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Bueno, una mirada también sobre el informe de Gustavo Carabajal, sobre lo que estamos conversando con la doctora. ¿Por qué no se sabe? A ver, la idea es, todos tenemos la sensación que hay, que por supuesto que hubo un cubrimiento político, pero también una justicia poco audaz, ¿no? Bastante cobarde. Sí, y más viendo las imágenes del día del hecho, que realmente pongo un toque de humor, ¿no? Y les pido disculpas, pero solo faltaba el inspector Clouseau y Maxwell Smart ahí. Pisaron todo. Eso se debe enseñar en las facultades de Derecho, cómo preservar una escena del crimen, pero por oposición, no por negación. Esto es lo que no hay que hacer. Ahí había una escena del crimen primaria, la principal, que era el baño de ese departamento, una secundaria que era todo el departamento, y el departamento contiguo, porque se descubrió que había una puerta que comunicaba a otro departamento, a una dependencia que era común a otro departamento, y ahí está la explicación de por qué estaba cerrado y, bueno, por qué eso ahí está la foto se tomaba el suicidio. Russo, y después hay una escena periférica, que es todo el edificio, Russo, las cocheras, todo eso nada se preservó, ¿no? Se dejó todo librado. ¿Me está escuchando, Enrique? Sí, sí. No, que quería pero aclarar. Muy bajo, te escucho. Ah, bueno, entonces que si le pueden levantar el retorno a Russo. Ahí estábamos viendo la imagen de las pisadas, que son 80 pisadas, ¿no, Sandra? 80 pisadas de distintas personas que fueron a ensuciar la escena del crimen, ¿no? Sí, y después, perdón, pregunta la doctora. No, le preguntaba y después usted. cómo borraron huellas del arma, ¿no? Cuando accionan la corredera y se ve claramente, ¿no? Que unas manos que limpian la sangre que había ahí, se perdió también un montón de pruebas, ¿no? Si ahí había rastros de los homicidas, bueno, quedó
totalmente borrado con ese accionar que se ve también en ese video. Sí, sí. Cómo limpian el arma, ¿no? Impunemente. Realmente ahí cualquier encargado de una investigación, ya sea el fiscal o el instructor, lo primero que hace, se preserva el lugar, entran solamente los expertos forenses, los que realmente saben levantar rastros y nadie más. Los demás esperan afuera, pero ni al edificio Está claro. tiene que entrar. ¿No? Sandra, yo antes te había planteado una pregunta que un poco tal vez más personal, pero también política. ¿Cómo sobrellevaste? ¿Qué te pasó después de este episodio tan duro en tu vida, ¿no? Y también en la vida de tus hijas? ¿Cómo sobrellevaste esto? ¿En qué te cambió? ¿Te sentiste amenazada? ¿Condicionó tu tarea como jueza? Bueno, criaste sola a tus hijas. ¿Cómo hiciste? Bueno, sin duda fue un antes y un después. En lo personal fue, como dije varias veces, un tsunami. Uno no está preparado para vivir una tragedia como esta. Una muerte violenta, inesperada, trágica, siendo mis hijas muy chicas, estando en un contexto de vacaciones, de un viaje planificado en un momento tan significativo para una adolescente como son los 15 años. Realmente fue como de un impacto increíble, pero también lo fue muy impactante la masividad de la gente, el apoyo que nos dieron, la gente de a pie permanentemente en todos los ámbitos, expresándose en la calle, ni que hablar en esa marcha de los paraguas. Y también fue muy importante para nosotros la ayuda de nuestras familias, de los docentes de los colegios al que iban mis hijas, entrenadores del club de hockey, mi equipo de trabajo, sin los cuales no hubiera podido seguir adelante. Obvio que fue terrible enfrentar la crianza de mis hijas, porque si bien nosotros estábamos separados, uno siempre cuenta con la otra persona, con la otra parte, y que de repente no esté. Pero bueno, a la muerte sobrevino todos esos ataques, esa campaña de desprestigio que fue muy dolorosa para mí. Llegó un momento que dije, bueno, yo no puedo tapar esto y que mis hijas no tomen conocimiento de lo que se está diciendo, de lo que... Pero la verdad es que eso, mi hija con total simpleza me dijo, mamá, esto habla de la cobardía que tienen estas personas en contraposición a la valentía que tuvo papá haciendo su trabajo como correspondía ante la justicia. Y esta gente tiene esta cobardía porque saben que papá no se puede defender y que nosotros había muchos aspectos de su vida privada que desconocíamos, pero que después se fueron descubriendo que eran mentiras, que era parte de una campaña para ensuciar, enlodar y tapar la verdad de lo que no podía ya ser ocultado y que se pretendía con la investigación implantar la hipótesis de un suicidio. Sí. En lo funcional fue difícil también seguir adelante porque había partes en investigaciones a mi cargo que trataban de confundir las cosas, recusarme porque cambiaban de abogado y ese abogado tenía una supuesta enemistad manifiesta conmigo por haber estado relacionado a cierta cuestión en otras causas del trabajo de eso. Nisman. Entonces fue complicado, por eso en diciembre de 2018, cuando ya la justicia llega a probar con los elementos reunidos en el expediente que el hecho se trató de un homicidio, yo decidí retirarnos de la querella porque no me condicionaba y me afectaba mucho en poder seguir llevando adelante bien mi función. Porque sentías que, bueno, esto era una de las cosas que te quería preguntar, ¿por qué te habías retirado de la querella? Y entiendo que tenía que ver con tal vez preocupación por una persecución si volvía el kirchnerismo al poder. No, la verdad que nunca le temía al kirchnerismo, no tenía temor porque yo sé que me manejo con la verdad de los hechos. Además, nunca entendí el porqué de esa campaña de desprestigio cuando se hizo la marcha de los paraguas. No lo entendí porque lo que
nosotros como familia, la gente reclamaba, era una investigación seria e independiente sin acusar a nadie en particular. Bueno, creo que eso generó mucha indignación, ¿no? Sobre todo esto que estás diciendo, además del, por supuesto, del magnicidio en sí. Gustavo, ¿tenés más placas para mostrarnos? Exactamente, porque se está tratando de establecer quién mató a Alberto Nisman y desde dónde se dio la orden para que asesinaran al fiscal que puso al descubierto y que iba a contar en cuestión de horas quiénes estaban detrás de la firma del acuerdo del memorándum con Irán y que había posibilitado, entre otras cosas, encubrir el mayor atentado en la historia argentina. Vamos a mostrarte ahora cuáles son las principales hipótesis o la principal hipótesis que maneja el fiscal Eduardo Tayano, fiscal federal. Apunta a la intervención de sectores de inteligencia militar que habrían actuado por fuera de sus funciones legales tras las acusaciones presentadas por el fiscal Nisman. Es un poco la línea que hablaba recién Daniel Santoro, que tiene a Milani y al segundo Conrado Pereira. Seguimos. Desde ciertos sectores se trabajó activamente para que no se conociera qué ocurrió realmente con el fiscal Nisman. Cuando hablamos de ciertos sectores, es básicamente el Ministerio de Seguridad de la Nación, es imputado, la fiscal Viviana Fein está también imputada, tiene que ir a declarar. En ese sentido, o esos nombres están apuntando en cuanto a los encubridores, pero todavía no tienen nombre y apellido aquellos que dispararon ese balazo que termina con la vida del fiscal Nisman. Seguimos. Se encontraron llamadas a funcionarios políticos por parte de la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. Básicamente, ¿con quién? Con Cristina Kirchner en febrero y también con el propio Sergio Berni y además también con el Ministerio de Justicia. En su momento Gil Carbó había dicho que no tenía contacto con funcionarios del Gobierno Nacional, sin embargo, ahora hay pruebas que así lo determinan. Pasamos a la siguiente placa. Hubo 31 comunicaciones que hizo el entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, a Cristina Kirchner, algunas de ellas desde el mismo departamento de Alberto Nisman. A ver, para que entendamos, Sergio Berni estuvo en el departamento de Alberto Nisman después que lo mataron y le transmitió información a Cristina Kirchner, quien estaba acusada justamente en la causa. Acá lo vemos, ahí está Berni, en la Torre Le Parc. Y además otra cosa, le estaba pasando información a quien estaba acusada y había sido imputada por el fiscal asesinado. A ver, entendamos un poco lo que es el significado de esa foto y la conclusión a la que llegó la justicia a partir de los distintos peritajes. Berni está imputado como presunto autor material del encubrimiento, agravado porque era funcionario del Estado. Y seguimos con las placas. Por el descontrol y falta de preservación de prueba en la escena del crimen están imputados Viviana Fein, Sergio Berni, su ex segundo, lo habíamos anticipado, Darío Ruiz, los entonces jefes de la Policía Federal, Román Di Santo, y de la Prefectura, Luis Heiler. Y pasamos a la siguiente placa, que tiene que ver con los que les comentaba recién. Diego Lagomarsino es el único procesado por su presunta participación en el homicidio de Nisman. A Nisman lo mataron, pero hace falta justicia, hace falta que todas estas hipótesis se transformen en acusaciones contra nombres propios. Daniel Santoro, ¿por qué tardó tanto la justicia? ¿Por qué, con todo esto que está contando Caraba, por qué hoy no sabemos quiénes asesinaron a Nisman? ¿Por qué? Está claro que es una operación de los servicios de inteligencia, eso me parece que es lo único que queda claro. Pero ¿por qué a 11 años todavía no sabemos la verdad? 20 meses la causa estuvo en manos de Viviana Fein, con todo lo que acaba de contar la diputada jueza Rosa Salgado, Gustavo Carabajal y demás, pero acá se abre una nueva línea de investigación por este retraso, que es el rol de Gil Carbó, que era la jefa de Nisman, que fue incluso al velatorio de Nisman
unos días después, cuando le entregaron el cuerpo a la familia. Y ahora sabemos que ella bajo juramento dijo que no había tomado contacto con el gobierno porque la Procuración General de la Nación es independiente del gobierno y sin embargo mantuvo numerosos llamados. ¿Para qué? Esto se sabe hoy, hay una gran nota de Héctor Gambini en Clarín. Gambini la publicó en Clarín con una exclusiva y las preguntas son, además hay que agregarle lo que publicó Gambini, el equipo de la Procuración General de la Nación redactaba los comunicados que leía Fein, la fiscal Fein. Claro, bueno. Por ejemplo, hay uno que la jueza se debe acordar muy bien, donde 48 horas después Viviana Fein dice, me comunicó el director de la morgue judicial que no hubo terceras personas en el baño. El director de la morgue le llamó indignado y le dijo, yo no dije nada de eso, no hablé con nadie y no está en el comunicado. Entonces, acá hay una tendencia de Gil Carbó a instaurar la teoría del suicidio, Laura. Me gustaría, perdón, a ver, con respecto a esto, nosotros, esto es nuevo, lo de Gil Carbó. La querella recusamos a la fiscal Fein a los pocos meses por falta de objetividad e imparcialidad en la investigación. Lamentablemente, ni la jueza actuante en ese momento, ni la Cámara del Crimen, llegamos con el caso hasta la Corte, nos hicieron lugar al apartamiento de la fiscal. Hoy día el fiscal Tayano está pidiendo la indagatoria y el juez Ercolini tengo entendido que ya la dispuso, de hecho que ella pidió una prórroga. En realidad nosotros no la acusábamos de algo tan grave como un delito, ¿no? Sí. Porque para que te llamen a indagatoria es porque hay sospechas suficientes de que cometió un delito. Lo que planteamos en esa oportunidad era su recusación, su apartamiento por falta de imparcialidad y de objetividad en la investigación. Recordemos cuando también hace declaraciones diciendo, lamentablemente, en las muestras tomadas de las manos de Nisman no hay rastros de fulminante, no hay rastros de pólvora. Me acuerdo perfectamente, sí. Que mi hija lo escucha por televisión y me dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Que la fiscal quiere que papá se haya suicidado? O sea, ella no tiene que investigar. ¿Por qué dice lamentablemente? Eso denota su posicionamiento frente al hecho. Por eso planteamos la falta de objetividad y de imparcialidad como para haber continuado, Sandra, a cargo que de la fiscal Fein estaba de algún modo confabulada o conectada con sectores del Poder Ejecutivo, como vemos ahí con la fiscal, la procuradora Gil Carbó? A ver, lo que yo sé es que el día del hecho, como se dijo, la escena del crimen no fue preservada, que la escena del crimen ni siquiera se reducía al departamento, eran todas las torres Le Parc. Obstruir de inmediato con funcionarios policiales los accesos de ingreso y egreso, secuestrar de inmediato las grabaciones de la cámara de seguridad, interrumpir todas las comunicaciones, tomarles declaración inmediatamente a los guardias. Discúlpame, te pongo un puntito acá. Había una clave del ascensor que fue modificada, fue cambiada del ascensor que llevaba a la casa de Nisman. Sí, según me transmiten a mí, cuando fueron y volvieron 2 veces a la casa de la madre, es porque ella ingresaba la clave que permitía que el ascensor pare en el piso de Nisman, el ascensor principal, y no funcionaba. Y esto, bueno, es impensado a quienes lo conocíamos que él cambie la clave y no le avise de inmediato a su mamá que lo asistía en un montón de cuestiones de su domicilio. Entonces, todo esto me hace pensar que bueno, son todos elementos que contribuyen a pensar en lo que se planteó y que si hay un expediente judicial y se está investigando, es porque estoy investigando si alguien lo mató. La alteración de su celular, de su computadora, los registros, alteraciones incluso posteriores a la data de la muerte. Alteraciones posteriores, es decir, que alguien accedía en forma remota a su computadora. Exactamente. Waldo, bueno, ¿qué estás mirando en esta entrevista, en las cosas que estamos conversando con la jueza? Porque son muy fuertes, ¿no? Aparecen cosas, bueno, en esta intervención de Gil Carbó con el Poder Ejecutivo, cosa que ella negaba, la procuradora de ese momento.
Bueno, queda claro la responsabilidad